¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si mezclan una canción peruana con una canción de Plantas vs Zombies? Pues yo de hecho sí me pregunté eso, y así es como el resultado suena. Haciéndolo bien rico, las chicas es su favorito. ¿Cómo se me puede haber ocurrido hacer semejante basura audiovisual? ¿A cuántas demandas por derechos de autor voy a recibir en la próxima semana? Y sobre todo, ¿a cuántas penas de muerte piensan sentenciarme los productores musicales? Las respuestas a todas esas preguntas están en el siguiente video. Buenos días, malditas putas. No, estos no. Buenos días, malditas putas. En el caso probable de que estés viendo este canal por primera vez porque te salieron recomendados o cualquier cosa, mi último video que he sacado ha sido uno que se llama Plants vs Peruanos, álbum completo. El video es como una especie de álbum musical en el cual tengo como unas mezclas, las cuales giran en torno al concepto de toda la banda sonora del juego Plantas vs Zombies, pero mezcladas con canciones peruanas. Está bastante chévere cómo me salió todo. Vayan a verlo. Creo que le voy a dejar acá arriba para que lo hagan. Lo que tenía en mente originalmente para después de terminar ese video y subirlo debidamente, y sí, estoy con los mismos lentes que hace poco descarté, era un video explicativo más o menos como los making of que hace Enchufe TV de sus sketches, en el cual describía cómo lo hice, cómo se me ocurrió hacerlo y demás. Sin embargo, cuando estaba escribiendo el guión para ese video me empecé a salir por las ramas. Y lo que originalmente era un video informativo que podría gustarle a cualquiera que escuche el álbum y tal vez podría encontrar alguna especie de valor, se convirtió en un manuscrito extraño de cómo el siguiente recurso audiovisual complementa la musicalidad de no sé qué cosa. Tipo los ensayos que haces para el colegio. Y 1 billón de años más tarde, de estar perdiendo la motivación una y otra vez, se me ha ocurrido hacerlo de una vez por todas, porque si no el canal se quedará muerto, o más muerto de lo que ya está. Así que bueno, aquí lo tienen. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. A ver, veamos cómo suena. Bienvenidos a la habitación que va a ver ahorita, por las circunstancias. Esta parte de crear las mezclas, estas de la música, fue para mí la principal y más creativa. Sobre todo porque, pues, viene en el concepto. Si quiero hacer un álbum musical, lo primero que tengo que hacer es la música. No voy a hacer como el tipo este que salió en el video de Jex. Principalmente quiero describir cómo fue el apartado técnico, ya que este fue el que considero más interesante. El concepto que yo utilicé para hacer mis mezclas era parecido al del youtuber There I Ruined It. Lo que este tipo hace es agarrar una canción totalmente complejamente normal, no sé qué cosa, y mezclarla con otra que bajo estas circunstancias es una bizarreada completa, y crea una mezcla que es extremadamente bizarra, pero al final más o menos que encaje, suena bien. Y por lo que he visto en base a los TikToks estos que hace There I Ruined It, está hecho más o menos en FL Studio utilizando algún plugin o lo que sea. No sé cómo funciona. Y como eso, lo que yo hice en Plants vs Peruanos es más o menos parecido, seguramente muchos creerán que lo hice de esa misma forma con FL Studio o Ableton o LMME, pero ese no fue el caso. Y seguramente ahorita se deberían estar preguntando: pero Nicolás, entonces ¿cómo lo hiciste si no utilizaste el FL Studio ni ninguna de estas personas? Lo hice en Filmora. O sea, el mismo programa que utilizo para hacer mis videos. Sí, así es. Yo hice un álbum de música entero en un programa de edición de videos. ¿Por qué hice esto? Pues porque Filmora es el único programa capaz de manejar audio que yo sabía cómo utilizar y más o menos dominar. Sigo tratando de usar Audacity, me da miedo el LMMS y no tengo plata para comprarme el FL Studio. Y sobre todo porque no quería darme la molestia de aprenderme ningún otro programa a estas alturas. Yo quería hacer mi trabajo ya, pero ya.
O si no, lo iba a tener que cancelar porque se me saldría de las manos, así como me pasó con otros. Así que como esta vez yo sí quería demasiado terminar mi proyecto, dije a la mierda y utilicé Filmora en vez de ningún programa profesional. Y claro, yo ya sé qué es lo que quisieran preguntarme ahorita mismo. Pero Nicolás, Filmora es un programa de edición de videos, ¿cómo es que hiciste música en él? Y yo opino que la mejor forma de evidenciar esto sería gráficamente. Así que a continuación... Y aquí tenemos lo que se conoce como 4 pistas de audio. En primer lugar, la canción original. Las voces de la canción peruana. DJ Pichula, Pinga, DJ Huevito. Por último, los instrumentales. Ya, lo primero que tenemos que hacer en la mezcla es encontrar un lugar donde pueda encajar el sonido, ¿no? DJ Pichula, Pinga, DJ Huevito. Seguimos con la joda. Julia, tírame la pista. Como pueden escuchar, el audio está medio desconchinflado porque son velocidades diferentes, así que lo vamos a editar de esta forma. Ya, le agarras acá y le vas a ajustar la velocidad. Yo lo voy a poner así, por ejemplo. Yo lo voy a poner así, por ejemplo. Y aquí también. Ahí está. DJ Pichula, Pinga, DJ Huevito. Seguimos con la joda. Julia, tírame la pista. Aquí quiero hacer una especie de armónico con el audio este de acá. La pista. Ay, puta rata. Así que vamos a hacerle así. Ya, y aquí un poquito tengo que añadirle. Y ahora vamos a sincronizar esto justo en la parte en la que entran los tambores de la creo que aquí también sería un buen lugar para poner los instrumentales. Creo que para esto voy a silenciar un ratito la velocidad acá. Aquí lo vamos. Acá suena medio desconchuflado. Ya, vamos a ver cómo suena. DJ Pichula, Pinga, DJ Huevito. Seguimos con la joda. Julia, tírame la pista. Este modelo de trabajo funcionó excepcionalmente bien, para ser exactos. Aunque obviamente estaba alimentado, funcionaba, me daba cierta libertad para hacer lo que quería con lo poco que podía ofrecer el programa y mi propia mente. Y sobre todo la mantenía simple. No había necesidad de sobrecomplicarlo con ninguna de estas cosas de los programas complejos de edición de audio. A mi parecer, estas imperfecciones son lo que lo hacía un poco más auténtico. Como si el álbum propio fuera consciente de que en sí el concepto es un completo chiste, así que no tiene que tomarse mucho en serio. Y además, claro que tiene mérito, ¿no? O sea, seguimos hablando del programa mismo en el cual estaba normalmente hecho para que hagas tus top 5 niños que sus padres están divorciados. O bueno, al menos esa era la idea original que yo tenía cuando era joven e indefenso y recién estaba empezando a hacer estas mezclas. Fue después, mucho después, cuando empecé a tratar de empujar los límites de mi creatividad, de hacer más cosas y ponerle cosas interesantes y más artilugios y más arreglos y hacer que todo se vea más chévere. Empecé a darme cuenta recién que estaba tratando de hacer un hermoso paisaje expresionista como este en el MS Paint. Para hacer mashups reales como los que hice yo, lo ideal es que tu programa te permita 1. Poder ajustar la velocidad de los clips para que encajen correctamente. 2. Poder mezclarlos eficientemente de forma que puedas añadir arreglos de una pieza encima del otro. 3. Cambiarle el tono a las canciones para que estén en la escala correcta que logre una mezcla homogénea en vez de una masa madre toda asquerosa llena de grumos. 4. Una forma fácil de añadir más instrumentos, sonidos o arreglos encima de la mezcla con un sampleador o piano roll. Y por último 5. Masterizar y añadir efectos a los elementos que realmente combine perfectamente los dos especímenes. Filmora solo podía manejar con destreza 2 de los 5 elementos que habían en esta lista.
lo cual me dejó con muchas limitaciones y dificultades que después tendría que haber mejorado, atravesado de alguna forma que no sea cambiarme de programa completamente, ¿no? La primera fue que no podía cambiarle el tono a la música peruana ni a la de Plantas vs Zombies para que encajen, o si no iba a quedar todo desconchinflado como suena ahorita mismo. Aunque aprendí con el tiempo a utilizar estos keyframes para ajustar el tono, el paneo o el volumen de los audios, solo podías hacerlo en el caso del tono hasta 12 semitonos, o sea, una octava más grande. Así que esto te podía limitar si querías hacer alguna magia negra con el programa. Lógicamente, como Filmora no está hecho para que hagas tus amazing club bangers, no tienen ni la mitad de las herramientas y comodidades que te podría ofrecer algo tan primitivo como el Audacity. Poner un efecto de reverb a los sonidos se me hizo algo básicamente imposible. Existía un efecto antes en Filmora que recreaba esa reverberación, pero era de muy baja calidad, casi no se podía personalizar y encima horas de paga, así que estaba fuera de mis posibilidades. Cualquier mezcla que hiciera tenía que ser con lo que ya contenían de por sí la canción peruana y la de Plantas vs Zombies. Y tal vez supongo también que era posible grabar con mi micrófono sonidos como mi guitarra, palmadas y demás, pero yo no lo hice porque en primer lugar sonaría todo desconchinflado porque no tengo interfaz de audio que mejore, y segundo porque no lo podrías cuantizar bien ni ecualizarlo para que encaje, así que si no, ¿para qué no? Y justo hablando de cuantizar, añadirle cambios de la velocidad a los audios era muy difícil, ya que como no lo hacías milimétricamente sino de forma manual, así con decimales, siempre iba a llegar un momento en el que por más que ya lo hayas ajustado antes se volvía a descarrilar, así que tenías que volver a ajustarle la velocidad o retrasarlo un poco. Bueno, hay una herramienta en Filmora que te permite hacer más o menos eso de añadir cambios graduales así, pero en realidad es muy poco precisa. Está más hecha para hacer timelapses que para que te conviertas en el próximo Ringo Starr. Afortunadamente esto no causó ninguna disonancia auditiva por un detalle muy particular en la forma en la que ambas están compuestas. Pero sí hubieron bastantes problemas a la hora de hacer que todo suene cohesivo cuando ya le estaba haciendo la masterización final. Resulta que ciertos géneros musicales del Perú, como el huayno con arpa de la sierra o la música folclórica de la selva que tiene su flautita que se... tienen la mayoría de arreglos e instrumentos en un tono demasiado agudo. Y esto es un problema porque lo que yo quería era que tanto la música de Plantas vs Zombies como la de la canción peruana se complementaran a sí mismas y se añadan y sea como muy cohesivo, como si fueran una sola, pero en este caso terminaban resaltando mucho al punto de opacar la música de Plantas vs Zombies. De hecho, esto todavía se nota un poco en la versión final que subí a YouTube. Si es que lo escuchan con su celular, la voz y los instrumentos suenan mucho más definidos y fuertes que la música de Plantas vs Zombies, que queda como en el fondo. Tuve bastante tiempo para encontrar soluciones efectivas que me permitan hacer cosas como, por ejemplo, este momento tan épico en el precoro de William Luna cantando Watery Grapes. Tú sabes cuánto te quiero, Villachar, cuánto te amo, Villachar. Tú sabes que soy tu dueño, Villachar. Vuelve. Poner instrumentos reales como mi guitarra o un pizzicato de violín en la versión del Tic Tic Tac que hice con la canción que uso al final de todos mis videos. Tic tic tac, tic tic tac, es el sonido de mi corazón. Tic tic tac, tic tic tac, cuando la veo pasar. Tic tic tac, tic tic tac. O artísticamente para hacer que el faraón Love Shady suene así de trastornado. La primera herramienta que utilicé para solucionar todo esto, y que por favor sea bienvenido, fue el gran ecualizador que tiene Filmora. Incluido. Sí, ya sé, es bastante primitivo. Solo te permite mover unas palanquitas así para ajustar los graves y los agudos. Pero aún así me vino como anillo al dedo para poder conseguir esta cohesión que estaba buscando. Y refinar sonidos que a veces podían sonar incluso molestos al oído.
debo resaltar que no todos estos problemas técnicos que me trajo el Filmora fueron realmente algo malo. Hubo un caso específico en el cual sí me logró beneficiar y pude aprovechar el hecho de que Filmora era completamente horrible en ciertos aspectos para hacer una de las mezclas más icónicas del álbum. En Filmora existe esta función llamada fotogramas clave, que son como los twins del Adobe Flash. O sea, al problema le das un punto de inicio y un punto de final de cualquier cosa, como podría ser opacidad, tamaño, la posición del video en que te quieres poner, y después el programa solito te lo calcula todo para que se mueva de forma fluida. Normalmente uno lo usa para poder añadirle movimiento y animaciones así a los objetos que pongas en la pantalla del Filmora, y así puedes hacer motion graphics. Pero adivinen qué, o sea que entonces puedo utilizar esta herramienta tan simple para hacer transiciones casi graduales en el tono en cualquier audio que quiera, utilizando solamente estas cosas. Lo cual me vino de perlas para cuando hice a el Faraón Love Shady cantando Rigor Mortis. Digo casi graduales porque realmente no es completamente fluido. Diría que en vez de ser como un glissando estos que se hacen en violín, es como cuando estés con tu guitarra y presiones al traste que está más abajo. Pero claro, como lo he aclarado antes en el segmento de la octava y demás, el programa por defecto solo te deja cambiar el tono de un audio hasta 12 semitonos, o sea, una octava completa. Y eso no podría funcionar si es que quisiera hacerle alguna especie de magia negra a la voz del pobre faraón para que suene aún más desconchinflado. Pero pude pasarme ese límite del tono por la raja del poto utilizando un clip compuesto. Básicamente es una especie de contenedor en el cual pones todos los efectos y objetos así, y luego eso te lo pone en el Filmora como si fuera un objeto aparte, como una simple imagen que contiene varios otros. Es como los símbolos que hay en el Adobe Flash. Y como resultado pude hacer este hermoso cierre con broche de oro, en el que el Faraón Love Shady tiene una voz que suena tan distorsionada que parece más un disco rayado que una voz humana. Y por último, creo que la herramienta más útil de Filmora fue el paneo. Es una técnica de masterización en estéreo, donde pones las cosas diferentes de audios y demás a un lado del audífono que suene diferente al del otro. Es utilizado frecuentemente para hacer música, aunque no tanto para hacer videos, que yo estoy aquí experimentando un poco. Y crea un sonido bastante inmersivo y envolvente que totalmente separa a cualquier huevón con una computadora de músicos de la industria profesional, como ahora lo es Brian Wilson. Al respecto, William Luna cantando Watery Grapes, esta de acá, era mi mezcla favorita. Y por lo tanto, le hice todo, le di el mayor esfuerzo que yo podía dar porque sonara de rechupete. Ya había puesto dos estribillos en la mezcla, uno más o menos a la mitad y el otro al final en la parte del en los que yo quería ponerle un reverb para que suene mucho más épico e intenso, pero el Filmora no me dejaba hacerlo a menos de que me gaste la pensión de mi abuela. Así que opté por hacer un overdubbing. El proceso es así: 1. Junté las dos voces de ambos coros del Why Note original en una sola pista y les añadí un retraso y un paneo hacia cada parlante diferente del audífono. 2. Hice que cada uno de ellos suene solito en partes distintas del estribillo y a veces suenen al unísono para que se note toda la imponencia del reverb, algo así más o menos simulada. Claro, seguía sin ser lo mismo, pero hice que suene un poquito retrasado a veces y eso le daba una especie de no sé qué cosa que simulaba más o menos el efecto del reverb. Y sobre todo el uso de este paneo le añadía profundidad estéreo. Bueno, yo digo que el paneo fue lo más importante de hacer la mezcla final. Ese toque de profundidad estéreo es lo que convierte a un sonido amateur en uno más o menos profesional y envolvente nivel Grammy. Aunque sí hubieron ciertas veces en las que me arrepentí de poner ese paneo porque se me fue de las manos. Sobre todo la mezcla de la danza Shipibo con la canción esta de Rompecabezas. En la parte más épica, que era como la del que justo puse en la parte junto con la parte más intensa del Cerebral, creo que a una parte del audio le puse un paneo completo a la izquierda y no hice ningún esfuerzo por retocarlo. Y ahora simplemente suena bastante raro. Ay Dios, cómo quisiera poder hacer una versión renovada de Plants vs Peruanos.
En general, a Nicolás del Ayer le doy como un 6 de 10 por hacer sus audios en Filmora. Fue una experiencia bonita, pero sí bastante limitadora. Pero hey, la respeto con todo el corazón. Hacerla en Filmora no fue realmente una mala decisión, que después sufrí con el tiempo y cuando seguía tratando de expandir fronteras, sino una especie de compromiso que hice para poder lograr que todo el proyecto viera la luz en general. Yo hasta el día de hoy no me considero ningún músico. Sé un poquito de teoría musical porque veo videos de YouTube y soy bueno en la guitarra. Pero eso de hacer música y álbumes y ser rockstar y demás, eso no lo toco con un palo. Si hubiera tomado la ruta difícil de comprarme el FL Studio reconche su madre y ponerme a hacer las mezclas ahí, fijo me hubiera frustrado a la primera que encontraba algún contratiempo y lo hubiera dejado en el abandono por segunda vez, y eso hubiera sido un desperdicio. No solo de dinero, sino también de mi esfuerzo que le podría haber metido a mi mundo de Minecraft. Así que, felicidades, Nicolás. Hiciste algo correcto. Pero la próxima vez sí me aprendes, carajo.